Ministerios Jehová Shammah presenta Su presencia está aquí. Mis ovejas oyen mi voz. Nosotros los seres humanos necesitamos de Dios, necesitamos del consejo divino, necesitamos refrescar nuestra alma, nuestra vida, nuestro ser, nuestro interior debe de ser refrescado, renovado, debe de ser lleno. Y todos los hermanos que hemos tenido alguna experiencia con el Espíritu Santo, una experiencia con Dios, sabrán de lo que yo pues en esta hora estoy hablando. Muchos no entienden, algunos amigos no entienden, critican, juzgan, maltratan, y porque no entienden, y no son culpables porque no entienden. Pero el que entiende lo que yo estoy hablando en esta noche, no se atreve a juzgar, ni a criticar, ni a proferir palabra mala, porque sabe que lo de Dios es una realidad. Lo de Dios es algo real, pero hay que entrar en ese maravilloso encuentro con Dios para poder entender. Gloria al Señor. Vamos a entrar con el tema. Quiero leer un pasaje en la palabra de Dios, en la Biblia. Quiero leer un texto muy bonito y quiero orar, por supuesto, amado hermano, si usted pudiera ayudarme a orar en su casita, para que Dios, hermano, me dé sabiduría, me dé revelación de su palabra para que usted y yo podamos entender. Es un pasaje muy sencillo, leído por muchos, por todos los que practicamos la fe cristiana. Es un pasaje muy predicado, es un pasaje que todos, yo estoy seguro que lo hemos leído multitud de veces. Y es un pasaje donde trae mucha pregunta, trae mucha duda, trae mucha, a veces, hermano, confrontación, nos confronta a nosotros mismos y es muy, muy bonito. Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 9, vamos a leer algunos, pero yo quiero leer en este momento solo el versículo 9. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice de la siguiente manera. Lo voy a leer y quiero que me acompañe a orar. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias, maravilloso Dios, por este privilegio, Señor maravilloso, que me das una vez más de hablar de tu palabra, de hablar, Señor, de tus grandezas, de tus misterios, de tus maravillas. Gracias te doy, maravilloso Dios, y te ruego que hables a nuestro corazón, que hables a nuestras vidas, Padre, y que nos ayudes, Padre, a entender cuál es el propósito de este maravilloso evangelio. Dios mío, ayúdanos a cambiar, a ser regenerados, ayúdanos, maravilloso Dios, a pensar diferente. Dios mío, ayúdanos a meternos en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a serte fiel. Ayúdanos, oh Dios mío, a que nuestro corazón sea recto cada día. Ayúdanos, Señor, a obedecer tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, es más dulce que la miel. Tu palabra es más sabia que todo, oh Dios mío. Dios Todopoderoso, ayúdanos a vivir conforme a tu palabra. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, dice el texto, todo aquel dice que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, dice, porque es nacido de Dios. Mire qué maravilloso el texto, hermano. A mí déjeme decirle que he pasado pensando algunas horas en este texto y lo he ido pues amarrando con otros, hermano, y de esos que yo quiero hablarle en esta hora. Y me llama mucho la atención porque lo que yo quiero, hermano,
que entendamos un poco es qué es nacer. Cuando aquí habla el que es nacido de Dios, dice. Lo amarré con otros textos bíblicos, hermano, que quiero que en esta noche pues repasemos. Dice, el que practica el pecado, dice el 8, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto, dice, apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí hay una, hermano, hay pasajes que se contraponen. Uno habla de que el Hijo de Dios no puede pecar, pero el Hijo del Diablo sí puede pecar. O sea, el diablo es el pecador. Ahora, ¿quién es el que peca? Sino el que anda en los caminos de Satanás, que Jehová lo reprenda. Dice el 9, todo aquel, dice, que es nacido de Dios, no practica el pecado. O sea, y como yo le digo, el tema de hoy es nacer, el nacido de Dios. La palabra nacer, estaba leyendo yo la definición porque me llamó la atención, nacer. Y tiene muchas palabras que definen el verbo nacer, pero dos palabras o quizás tres de las que más resaltan en la definición es salir de, brotar o retoñar. Entonces eso me llamó la atención, hermano, y algunos ejemplos, el diccionario dice salir, en el caso de los mamíferos, ahí vamos incluidos los seres humanos, salir del vientre materno. En el caso de la semilla, salir de la semilla. En el caso de los árboles, salir de la semilla. En el caso de los retoños, brotar. Y de esa manera, pues nosotros podemos ir entendiendo. Ahora, cuando habla de la simiente de Dios, simiente, hermano, la palabra simiente viene de una palabra griega que también tiene mucha relación con una palabra hebrea que no tiene ninguna variación en los dos idiomas, tiene exactamente el mismo significado, y que es semilla, que son las dos fuentes que producen vida. Y acá estamos viendo que dice, todo aquel, dice, que es nacido de Dios, no practica el pecado. Y mire lo que dice, porque la simiente, dice, está hablando exactamente de eso, hermano, la semilla de Dios permanece en él. O sea, aquel que verdaderamente Dios sembró la semilla o la palabra de Dios en el corazón, dice la Biblia, no puede practicar el pecado. Aquí dice Juan, no puede pecar. Pero nos vamos a quedar en la práctica del pecado, hermano, en la práctica del pecado, porque el pecado, hermano, en sí, todos pecamos. Y todos, hermano, al reconocer el pecado y pedir perdón, Dios perdona. Ahora, pero el que practica el pecado, el que tiene, hermano, esa práctica continua del pecado, ese es lo que lo conlleva al hombre a la condenación o a la muerte segunda o a la perdición, según la Biblia, ¿verdad? Entonces, me llamaba mucho la atención. Dice, todo aquel que es nacido de Dios, dice, no practica el pecado. Entonces, como vamos a ver, hermano, que el nacido de Dios, número uno, no peca o no practica el pecado. El nacido de Dios. Vamos a ver, en el capítulo 4, versículo 7, yo también quiero leer porque tiene mucha correlación ambos versículos. Dice, amados, dice, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Mire lo que dice. Y sigue diciendo, todo aquel, dice, que ama, aquí primero pone las características del verdadero Hijo de Dios y luego ya, hermano, hace énfasis en el nacimiento. Acá, de igual manera, en el versículo 9 del capítulo 3, aquí primero, hermano, resalta lo que es el nacimiento, lo que es nacer. Dice que el que ha nacido no practica el pecado. Aquí no, aquí dice, amados, dice, amémonos unos a otros, porque el amor, dice, es de Dios. Y sigue diciendo, bendito sea Dios, dice, todo aquel que ama, dice, es nacido de Dios y conoce a Dios. Óigame qué maravilloso. O sea, es decir, hermano, el amor, o sea, eso no es algo, no es ese sentimiento
que el hombre trae por naturaleza. Por naturaleza, hermano, en esta simiente pecaminosa que nosotros hemos nacido, nosotros traemos, hermanos, lo contrario, traemos odio, rencillas, traemos un montón de situaciones. Pero cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas, bendito sea Dios, cuando Dios se manifiesta en nuestra vida, porque acá dice, todo aquel dice que ama, es nacido de Dios, óigame bien, y conoce a Dios. El que no ama, dice, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, podemos ver, amados hermanos, las características del Hijo de Dios. Me gustó mucho este otro pasaje que está en capítulo 1 de San Juan. Bendito sea su nombre. 1:12 de San Juan dice de la siguiente manera. Dice, el 11 dice, a lo suyo vino, dice, y los suyos, dice, no le recibieron. Mas a todos, dice, los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Óigame bien, el 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Qué maravilloso. Dice, los cuales, dice el 13 nuevamente, no son engendrados de sangre ni de carne. Óigame bien, tenemos que entender, hermanos, la simiente de Dios no nace de carne. La simiente de Dios, hermano, no nace de voluntad de varón. La voluntad de varón, cuando nosotros engendramos, en el caso de los varones y pues las hembras o las mujeres conciben, hermano, lo que conciben es un feto, es carne. Pero el que nace, hermano, de Dios, no nace de carne, no nace de sangre, nace del Espíritu Santo. Lo que Jesús le dijo a Nicodemo, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, dice, no puede ver el reino de los cielos. Y Nicodemo no había entendido, hermano, de qué él estaba hablando. Él pensó que tenía que regresar al vientre de su madre y volver a salir. No, Jesús le estaba hablando en términos espirituales, donde el Hijo de Dios, hermano, es necesario que vuelva a nacer, o es necesario en términos, hermano, más conocidos, que nosotros seamos regenerados en Dios. Y por eso es que existe, hermano, muchas veces esas contradicciones entre nuestra conducta, entre nuestra manera de ser, entre nuestro lenguaje, entre nuestra manera de vivir, hermano, en que nosotros a veces no actuamos como la Biblia dice. ¿Y sabe por qué? Porque, hermano, muchos estamos en las iglesias, pero que hayamos nacido de nuevo, eso solo Dios y nosotros lo sabemos. Y la Biblia, hermano, presenta estas características maravillosas, que todo, dice, el que ha nacido, número uno, el que ha nacido de Dios, dice que no puede pecar. Hermano, yo no sé cómo lo interpreta usted, pero, hermano, a la larga, la Biblia a nosotros nos lleva a que no pequemos, a que nos guardemos para Dios, a que seamos santos, dice Pedro, en toda nuestra manera de vivir. Me gustó mucho, hermano, este otro versículo que encontré por acá, hablando de las características del Hijo de Dios. Y vamos a ir entendiendo, hermano, en el capítulo 10 de Proverbio, miremos lo que dice. Y me llamó la atención, dice 10:12 de Proverbio, dice de la siguiente manera, el odio, dice, despierta rencillas. Óigame bien, ¿por qué hago correlación con esto, hermano? Porque estamos hablando del que ama, es nacido de Dios. El que no ama, dice que no ha conocido a Dios. Y me gustó mucho este pasaje, dice, el odio, dice, despierta rencillas, ¿verdad? Entonces, y aquí podemos ver, hermano, rencillas hay, hermano, casi que en todos lados. En los trabajos hay rencillas, en las escuelas hay rencillas, hermano, en todos lados, en las casas hay rencillas, entre las familias, entre los vecinos. El odio, dice, despierta rencillas. Y venía, hermano, a mi mente, hermano, las rencillas que hay muchas veces entre nosotros, entre las familias, entre los esposos, y luego dice, más abajito dice, pero, óigame bien ese pero, ¿verdad? Lo contrario de lo que está diciendo antes, el odio despierta rencillas, pero el amor, dice, cubrirá
todas las faltas. Mire qué bonito, pero eso, hermano, o sea, el odio es el hombre que no ha conocido a Dios, es lo que estamos hablando. Ahora, el hombre que ha nacido de Dios o la mujer que ha nacido de Dios, hermano, practica lo segundo de este versículo, que dice, pero dice, el amor cubrirá todas las faltas. Y venía a colación, hermano, por ejemplo, una pareja de enamorados. Hermano, vivir ese momento, hermano, cuando alguien se enamora de la novia o los dos se enamoran, hermano, y viven esos momentos, pues a la verdad es bonito. Porque el novio o la novia puede cometer, hermano, cualquier falta, cualquier error que no sea grave y más bien lo hacen gracia y más bien, hermano, se anima el uno al otro a que no tenga vergüenza, a que siga adelante, a que esto, que el otro. Pero ya cuando son pareja las cosas cambian. Bueno, cuando no hay amor, cabe resaltar esto también. Hermano, un hombre que llegue cansado, que llegue airado, hermano, y que se le quemen los frijoles a la mujer, si no hay amor, óigame bien, si no hay amor, hermano, se vuelve una rencilla. O sea, cuando no hay amor, hermano, se pelea por cualquier cosa. Cuando no está ese amor, hermano, y déjeme decirle, yo he entendido esto y no puedo decir a alguien, corríjame porque no hay nadie aquí conmigo, pero yo se lo dejo en su corazón, hermano. Verdaderamente, cuando el amor de Dios está en el corazón del hombre o en el corazón de la mujer, hasta entonces, verdaderamente, hermano, el amor llega a nuestras vidas y el amor llega a nuestra casa y el amor, hermano, llega y se queda ahí con nosotros hasta que verdaderamente conocemos a Dios. Pero el corazón, hermano, que no ha nacido de Dios, ese es un corazón vacío. Ese es un corazón, hermano, que insatisfecho. Es un corazón, hermano, que no se sacia con nada. Es un corazón, hermano, que busca lo que él desea y lo que nunca ha tenido y lo busca y lo quiere, pensando, hermano, llenar ese vacío. Pero es mentira. Nosotros estamos completos, hermano, hasta que venimos y nacemos de Dios. Y cualquier cosa que querramos o que pidamos, hermano, nosotros la esperamos en Dios. Y Dios es el que trae, hermano, ese consuelo. Dios es el que trae esa paz. Dios es el que trae, hermano, toda esa tranquilidad, hermano, que en medio de cualquier situación Dios está con nosotros. Pero para eso, hermano, nosotros tenemos que nacer de nuevo. Pablo dice en 2 de Corintios, otro pasaje muy conocido, 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura, nueva creación, o sea, el que está en Cristo Jesús, nueva creación, o sea, la criatura anterior, la creación anterior de la cual él viene, hermano, esa queda fuera. O sea, él salió, lo que le decía, la definición, salir del vientre materno. Cuando yo vengo y me entrego a Cristo y nazco en Cristo Jesús, yo salí hermano, de toda esa pecaminosidad, de todo ese mundo adverso, todo ese mundo contrario a Dios. Yo salí y nací de nuevo, hermano, y sigue diciendo Pablo, las cosas viejas, dice, hermano, pasaron. He aquí, dice Pablo, todas son hechas nuevas. Todas las cosas, hermano, en Cristo Jesús son hechas nuevas. Ahora, la pregunta del millón, como dicen por ahí, es esta, hermano. Es triste. Yo hoy en día, hermano, y no quiero juzgar a nadie ni criticar a nadie porque yo hablo del milagro, pero no del santo. Yo puedo poner un ejemplo y decir ciertas cosas, pero nunca digo nombres. Pero en estos días, hermano, que hemos dejado de congregarnos, he visto más de una persona que hasta con privilegios, hermano, en las iglesias, y están descarrilados. Algunos borrachos. Y se lo digo porque ellos mismos, hermano, suben estados en el Facebook o en WhatsApp, hermano, donde demuestran lo que realmente son. Y qué bueno que sean así. Porque al menos se sinceran, hermano, y demuestran lo que son. Pero es peor, hermano, cuando alguien, hermano, vive de esa manera y esconde y oculta, es decir, lleva una doble vida. Y que el Señor nos libre de todas esas cosas, hermano, porque eso usted y yo no estamos exentos, pero es la verdad. Es la verdad. Ahora, el punto es este, pero ¿por qué pasa eso?
¿Por qué pasa eso? A eso es que yo quiero llegar. ¿Por qué pasa eso? Porque si alguien que, hermano, entre comillas, cantaba, servía y hacía esto y lo otro, ahora, hermano, viene y deja lo de Dios como si fuera una cosa, hermano, cualquiera? Déjeme decirle que, hermano, el Evangelio es lo más lindo, es lo más poderoso que hay. El Evangelio, hermano, es la obra más maravillosa que Dios puede hacer en la vida del ser humano. Nadie puede cambiar a nadie, nadie puede transformar a nadie. Hermano, hay cosas tan apegadas, tan enraizadas o arraigadas en la vida del hombre, que solo Dios las puede quitar, como los vicios, los malos hábitos, hermano, las malas prácticas. Hay un montón de prácticas, hermano, ocultas, pues las evidentes, todo el mundo sabe, pero hay un montón de prácticas que el hombre tiene, hermano, ocultas. Y que esas, hermano, cuando el hombre es regenerado, cuando el hombre cambia por completo, cuando de esa obra maravillosa el Espíritu Santo, hermano, eso solo Dios lo puede hacer. Eso solo el Espíritu Santo, solo Dios le toca. Ahora, el punto es este tipo de personas, hermano, ¿qué pasa con ellos? Entonces, yo meditaba hoy y leía estos pasajes, hermano, y mi conclusión, lo que yo pienso, hermano, es de que ellos nunca han tenido un encuentro con el Espíritu Santo. Me gustó mucho, una persona un día dijo algo, el Hijo de Dios dijo, no es que nunca peque, pero el Hijo de Dios dice, cuando Él ha nacido de nuevo, dice, y cae en un pecado, Él reconoce, hermano, reconoce el estado en el cual está. Y el pecado lo hace sentirse a uno sucio, culpable, lo hace a uno sentirse, hermano, mal, se va la paz, hermano, el pecado lo acusa a uno, la conciencia de uno no lo deja tranquilo, hasta que uno va a su Señor, hermano, y vuelve a estar en paz con Él, bendito sea Dios. Y mire, hermano, qué bueno Dios, que Dios no es como nosotros, que Él, si pecamos hoy, hermano, y vamos y pedimos perdón, Él nos perdona, y si mañana caemos en otra, y volvemos, Él nos perdona, hermano, Él no es como nosotros. Y en eso data el amor de Dios. El amor de Dios es incondicional. El amor de Dios, Dios nos ama, hermano, nos portemos bien o nos portemos mal. O sea, Dios nos sigue amando. El amor de Dios es infinito. Ahora, que el castigo viene, hermano, pero el castigo ya está establecido. El castigo no es que Dios me castigue. Hay líneas, hay parámetros donde si el hombre, hermano, cruza, el castigo ya está. El castigo ya está, y por eso es la palabra de Dios, por eso es la instrucción de Dios, para que si nosotros vamos, hermano, extraviándonos a través de la palabra, nosotros seamos limpiados, nosotros seamos corregidos. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, librarnos del mal, librarnos hermano, del castigo, librarnos de la consecuencia del pecado. Hay muchos, hermanos, que no han caído en pecado y están pensándolo, están a punto, hermano, de cometer tales pecados, pero cuando una palabra, hermano, llega y les habla, se retraen. Y qué bueno, fueron salvados, hermano, de las consecuencias, fueron salvados, hermano, de un castigo, porque los castigos ya están establecidos para cada pecado. Las consecuencias, hermano, se pagan. Y si no, bueno, ya no está vivo el rey David, pero si tuviéramos la oportunidad de entablar una conversación con él, hermano, y le dijéramos, mire, cuéntenos qué pasó, si alguna vez usted pecó, y si dijera yo nunca he pecado, quizás yo le diría, mire, y con Betsabé, ¿qué pasó? Cuénteme la historia, y si él tuviera confianza, pues me contara. Entonces, hermano, ya el castigo ya está, y por eso es que Dios nos instruye, hermano, Dios nos advierte a través de su palabra. Si somos soberbios, el Señor, hermano, a través de su palabra, Él quiere que nosotros dobleguemos nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra arrogancia. Él quiere que seamos personas, así como dice Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29. Aprended de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón. Hermano, a mí hasta me duele el corazón cuando yo digo eso, cuando yo leo eso, hermano. Porque yo sé que no es fácil, hermano, pero eso es lo que Dios quiere de nosotros. O sea, el hijo que verdaderamente ha nacido de esa simiente, de esa semilla maravillosa de Dios, esa semilla del Espíritu Santo. Hermano, usted y yo, tarde o temprano, tenemos que dar esos frutos maravillosos. O sea, el Hijo de Dios, hermano, es un árbol que produce frutos. Y produce frutos buenos. Produce frutos agradables a Dios, frutos agradables al Padre.
Frutos, hermano, del Espíritu Santo. Frutos que no cualquiera produce. Y eso, hermano, eso es automático. Yo no tengo que esforzarme por producir, hermano, frutos para que vean, No, hermano, eso es automático a través de la relación estrecha que yo tenga para con Dios, hermano, el Espíritu Santo. Yo sin darme cuenta, cuando yo sienta voy a hacer esto y voy a hacer aquello y esto y lo otro, hermano, y voy a estar haciendo acepto delante de Dios sin ningún esfuerzo. Hermano, sin ningún esfuerzo. A veces nosotros, déjeme decirle, el Espíritu Santo me ha, hermano, redarguido y me ha hecho sentir culpable muchas veces. Por ejemplo, hermano, a veces yo he sido más amable con otras personas que con mi esposa. Hermano, yo soy tolerante con otros niños y con mis hijos no. Entonces, hermano, he pasado una como tipo vergüenza. Cuando yo, hermano, muchas veces no le tolero ciertas cosas insignificantes a mis hijos. Y sí le tolero cosas, hermano, mayores a otras personas. Entonces, no digo que quizás sería al revés, ¿verdad? Pero, hermano, debería de ser igual con los de afuera y con los de adentro. Y ahí es, hermano, donde nosotros muchas veces, hermano, estamos así, ¿verdad? En ese desbalance. En ese desbalance donde yo tolero cualquier ofensa que me hagan por allá, pero no tolero las ofensas de los que me rodean, de los míos. Hermano, y como hijos de Dios, y déjeme decirle, eso es muchas veces, hermano, lo que retrae a nuestra familia de buscar a Dios. Porque en nuestra familia, hermano, nadie nos conoce humanamente como el que vive con nosotros. Y por eso nuestros hijos muchas veces se pierden. Porque yo, hermano, en la iglesia soy una cosa, en la casa soy otra cosa, en la calle soy otra cosa. Entonces, si mis hijos ven, mi familia mira, y lo primero que dicen es, para ser como mi papá, mejor no voy a la iglesia. Entonces, ahí es donde nosotros, hermano, tenemos que ser cuerdos. El apóstol Pablo habla de la cordura. El apóstol Pablo, hermano, nos instruye de muchas maneras. Y Él quiere que a través del Evangelio nosotros aprendamos a ser sabios. Nosotros aprendamos a ser, hermano, verdaderos seguidores de Dios. Gentes, hermano, que inspiremos confianza. Personas, hermano, que crean en nosotros. Personas, hermano, sabias. Hermano, personas prudentes. Personas pacientes. Eso es lo que el apóstol Pablo, hermano, nos enseña a través de las Escrituras. Y Jesús también, hermano. Jesús enseña enseñanzas muy maravillosas en nuestra conducta. Porque tenemos a veces, amados hermanos, conductas inadecuadas. De lo cual, hermano, Dios a veces, déjenme decirle que no se agrada. Aquí quiero leer este pasaje, mire lo que dice. Regresamos a la carta de Juan. Dice el 3:10, en esto dice se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Mire qué palabra más dura, pero está escrito, hermano, y yo no quisiera leerlo porque suena pesado, pero ¿qué puedo hacer? Así está. Y por favor, si tiene Biblia, léalo para que vea que yo no estoy agregándole. Dice, en esto se manifiestan, dice, los hijos de Dios y los hijos del diablo, dice. Todo aquel que hace justicia todo aquel dice que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. O sea, hermano, es una palabra dura. Pero esto fue lo que Juan escribe, hermano. Y esto no se lo escribe a aquel pueblo rebelde, aquel pueblo que no quiere con Dios. No, esto se lo escribe a un grupo de personas. En el capítulo 3, mi Biblia es una Reina Valera. En el capítulo 3 dice, hijos de Dios. Así tiene como título, ¿verdad? Los que arreglaron los textos, hermano, le pusieron así. Así les pareció a ellos, hijos de Dios. Como título. Pero ya lo que es el texto, hermano, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel dice que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Hace poco yo vi y escuché una prédica de un hermano, que Dios lo bendiga, seguramente está viendo, que habló acerca del amor.
Hermano, ¿y por qué usted cree que Juan acá habla del amor? Y también habla del odio. O sea, hermano, si en este grupo de personas que eran seguidores de Dios, hermano, no hubiese existido el odio, hermano, ¿usted cree que Juan quizás hubiera él escrito el amor? No. Si odio no hubiera habido en el corazón de estas personas, entonces lo contrario del odio es el amor. Si no hay odio, una persona está llena de amor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pero cuando hay odio, entonces se habla del odio y se habla de lo que contrarresta el odio, que en este caso es el amor. Y aquí Juan lo expone, hermano, que dice que ninguno puede mostrar amor si no es nacido de Dios. Y eso es una gran realidad. ¿Por qué cree usted que existen las infidelidades? La infidelidad, hermano, no existe por otra razón más que no sea, porque es porque ya no se ama. Si una persona, hermano, le es infiel a la otra, hablando en ámbitos matrimoniales, es porque ya no se aman. Y eso hermano, eso no necesitamos ser grandes estudiados para entender eso. Cuando nosotros estábamos enamorados de alguien o de aquella persona con la que ahora vivimos, hermano, y era aquello, cuando está ese enamoramiento, vamos a hablarlo así, cuando está ese amor, hermano, uno no anda pensando en traicionar, no anda pensando en otra, no anda pensando en nada. Nuestro corazón y nuestra mente, hermano, todo nuestro interior está puesto en esa persona. Está puesto en esa persona. Y uno no piensa más que en ella, uno todo lo que hace, lo hace pensando en ella y es todo así. Y bueno, yo no sé en el caso de las mujeres, pero me imagino que ha de ser similar. Pero ahora, ¿por qué surgen las infidelidades? Cuando va pasando, hermano, esto ya sea emoción o enamoramiento o amor, como nosotros le queramos llamar. Cuando esto va pasando y van sucediendo cosas inesperadas, cosas que nunca pensamos que iban a suceder, o que iba a haber pleito, que iba a haber rencillas, que iba a haber algunas alegatas y cuánta situación, entonces, hermano, nos vamos decepcionando, vamos viendo lo negativo de la persona, lo malo, vamos esto y lo otro, y de repente por allá, hermano, vamos poniendo los ojos en otra persona, y esto pasa en hombres y en mujeres. Y entonces, ¿qué sucede cuando nosotros ponemos nuestra vista, hermano, en otra persona? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que aquí ya no se ama, ya no hay amor. Y es lo mismo, hermano, cuando nosotros estamos enamorados de Cristo Jesús, nosotros lo hacemos todo por Él. Yo quisiera predicar, yo quisiera cantar, yo quisiera pedir las ofrendas, yo quisiera, hermano, cantar, yo quisiera hacer todo para Cristo Jesús. Hermano, cualquier cosa, yo brinco, yo danzo, yo esto, yo lo otro, hermano, porque siento el gozo. Estoy enamorado de Cristo Jesús. Pero ¿qué sucede, hermano, cuando ese gozo o ese enamoramiento o esa emoción pasa? Porque en algunos es emoción. ¿Qué es lo que sucede, hermano? Que así como se va apagando todo eso, hermano, ¿qué es lo que sucede? Que van buscando otras cosas y nuestro corazón, hermano, se va alejando de donde yo estaba centrado. ¿Y qué pasa? Se va buscando otras cosas y se va buscando otra cosa. Y cuando siente, abandonó a Jesús y anda, hermano, amando otras cosas. Lo mismo sucede en la pareja. Cuando siente, hermano, las personas se han separado y aman a otras personas o aman otras cosas. Entonces, cuando el verdadero amor de Dios, cuando el verdadero Hijo de Dios, cuando el que ha nacido de Dios, hermano, cuando el que tiene esa semilla de Dios en su corazón, hermano, y ha conocido a Dios, hermano, ese amor perdura. ¿Sabe por qué? Porque dice acá el 4:8 de Juan, dice, el que no ama, dice, no ha conocido a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios, dice, es amor. Hace unos 2000 años Juan predicó esto. O sea que en ese entonces, hermano, había muchos hermanos que no amaban. Había muchos hermanos que tenían odio en su corazón. Y sabe, hermano, por qué es que hasta el día de hoy, en todas las generaciones, hermanos, y lo que más leemos en el Antiguo Testamento son guerras, pleitos, odios. Hermano, se levantaban hijos
hermanos contra hermanos, hijos contra padres y de todo, pueblo contra pueblo, hermano, y familias, y se mataban entre ellos. Toda la vida ha habido odio desde la caída de Adán, ha habido odio en el corazón del ser humano. Y las diferencias, hermano, han sido resueltas de diferente manera según los tiempos. Antes de la diferencia que tenía entre Caín y Abel, lo mató. Dice que con una piedra o con un palo le pegó. La cosa es que lo mató. Arreglaron sus diferencias de esa manera. Luego se inventaron las espadas, hermano, y con lanzas y con flechas, con lo que fuera. De esa manera, ahora, hermano, ahora los hijos balean o acuchillan a los papás o a las mamás, hermano, y de esa manera el odio, hermano, se sale de sí, hermano, y las personas hasta el día de hoy, hermano, hay odio. Y hay odio. ¿Por qué cree que se predica mucho en las iglesias del amor? Se predica del odio, se predica, hermano, de todo esto. Porque, hermano, habemos muchas personas, hermano, que todavía no conocemos lo que es el amor de Dios. No conocemos. Cuando el amor de Dios está en nosotros, hermano, dice, acá hay un pasaje que dice que el amor, dice que, hermano, cubre todo. Proverbios 10:12, ya lo leímos. Dice, pero el amor, dice, cubrirá todas las faltas. Hermano, cuando verdaderamente se ama, hermano, no se va a pelear por una cosita que no vale la pena. Mira que me quemaste la camisa y que sos aquí, que sos allá. Hermano, si usted verdaderamente ama, no va a pelear por una camisa. No va a hacer sentir mal a aquella persona que según Pedro y Pablo exponen, hermano, que dice que nosotros somos, también Génesis dice que somos una sola carne. O sea, cuando yo, hermano, desconozco del amor de Dios, hermano, yo voy a pelear conmigo mismo, porque mi esposa bíblicamente soy yo mismo. O sea, somos una sola carne. Y por algo que insignificante, hermano, cuando yo desconozco el verdadero amor de Dios, hermano, voy a actuar sin misericordia. ¿Sabe? Una de las cosas, hermano, que a mí me ha hecho entender mucho, por ejemplo, con mis hijos, a veces, hermano, ellos cometen errores como todos los niños. Pero algo de lo que me retrae, hermano, y de lo que me ayuda a abandonar la ira muchas veces, es que yo me recuerdo, hermano, cuando yo era niño. Yo me recuerdo que ellos cometen errores, algunos iguales, algunos peores y algunos más suaves de los que yo cometía. Hermano, y cuando yo era descubierto de mis errores, hermano, lo que yo más quería era que se me fuera perdonado. Hermano, lo que yo más quería en ese entonces era no ser castigado por el error que yo había cometido. Entonces muchas veces, hermano, cuando yo veo la carita de mis hijos y aquel arrepentimiento que hay en ellos por lo que hicieron, yo traigo a memoria, hermano, esas vivencias que yo tuve. Entonces hay algo que brota de mí, una misericordia, hermano, y me imagino que lo mismo hace Dios con nosotros. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Me gusta mucho porque dice que misericordia, dice, se hará con aquellos que hacen misericordia. A veces nuestra esposa necesita misericordia de nosotros. A veces el esposo necesita misericordia de la esposa. A veces hay faltas que cometemos, hermano, a veces por ignorancia, a veces por cualquier situación, y necesitamos misericordia. Pero hay esposas, hermano, que no tienen misericordia. Hay esposas que no tienen misericordia. Hermano, y le estoy hablando a la iglesia. Esta prédica, bueno, gloria a Dios si la escuchan los amigos. Gloria a Dios si le escucha a alguien que esté comenzando o que no tenga conocimiento de Dios. Pero esto es para la iglesia. O sea, Juan le escribe a un grupo de cristianos, a un grupo de seguidores de Cristo. Y hasta el día de hoy, hermano, este mensaje yo lo estoy predicando para personas que están en las iglesias, para personas que de alguna manera, hermano, o han nacido o no han nacido o no entienden, hermano, lo que Dios a través de su palabra está diciéndonos a nosotros. Porque hay mucha conducta, hermano, inadecuada. Y no solo en nuestra iglesia. Déjeme decirle que pues el Señor me ha dado la oportunidad y agradezco al siervo David y agradezco a Dios primeramente, hermano, que Él me ha levantado para predicar su palabra.
Pero tenemos que reconocer, iglesia, o sea, no solo no nos sintamos acusados, no, esto es generalizado, hermano. Esto en Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y todos los países habidos y por haber. O sea, todos nosotros, hermano, como que hay algo que nos distorsiona, que hay cosas que las hacemos maravillosamente bien y hay cosas, hermano, que no las hacemos bien. Y estamos en Cristo Jesús. Pero para eso, hermano, es la palabra. Para eso es la palabra de Dios, para que usted y yo, a través de esta palabra, seamos instruidos. Para que a través, hermano, de esta palabra vayamos perfeccionando nuestra vida y cada día sea mejor. Hermano, porque es contraproducente que hay familias, hermano, que están divididas. Que hay familias, hermano, familias enteras, hermano, que pasan 3 días bien y pasan 15 días mal. O pasan una semana bien y otra semana mal y son hijos de Dios. Hermano, perdón, pero eso yo no le encuentro sentido. Yo no le encuentro sentido, hermano, y lo digo públicamente y abiertamente y un día, y gracias a Dios, hermano, porque no a la perfección, pero Dios al menos esos puntos me los ha hecho entender. Y me ha ayudado a tener mucha paz en mi casa, hermano. Porque yo también sé que al inicio del matrimonio cuesta. Hay quienes, hermano, el inicio del matrimonio no les cuesta. Hermano, pero tienen un final, hermano, inesperado que no es para bien. No les costó los primeros 2, 3 años, pero en el 5.º año, hermano, eso se disolvió. Y gracias a Dios nosotros tuvimos como 4 o 5 años muy malos, pero muy malos. Pero sabe, hermano, bendito sea Dios. Algo sí nos ayudó, que en esos 5 años, hermano, mal que bien, nosotros perseveramos en la iglesia. Y Dios, hermano, trató de una y de otra manera en nuestra vida y gracias a Dios no somos los mejores, pero nos llevamos muy bien. Y perdón por hablar de mi caso, hermano, pero yo quiero transmitirte esto. A través de la palabra, hermano, nosotros tenemos que ser instruidos. A través de la palabra nosotros tenemos que entender qué es justo y qué es injusto. Hermano, y tenemos que aprender a amarnos porque el amor, dice la Biblia, que es de Dios. Y el que no ama a su hermano, no ama a su hijo, no ama a su esposa, no ama, hermano, a padre, madre y a todos los que lo rodean, hermano, no ha conocido a Dios. Y eso es una verdad contundente que no la podemos cambiar. Eso está en la Biblia. O sea, yo no puedo, hermano, tratar o hacerle creer a alguien que estoy en Cristo Jesús, hermano, y mis obras, hermano, muestran lo contrario. En la palabra de Dios, hermano, ahí está explicado, está explícito, hermano, la obra del Hijo de Dios y la obra del hijo de Satanás, que Jehová lo reprenda. Ahí está todo. Ahí está todo, hermano. Usted, si sabe cómo vive fulano tal, acorde a la Biblia, hermano, sin mencionar nombres, por supuesto, usted puede decir, bueno, él sí tiene características, tiene más de Dios que de las tinieblas. Como también, hermano, se puede decir, este hermano o fulano tiene más de las tinieblas que de Dios. Y hermano, y aunque estemos en la iglesia, o sea, estar en la iglesia no hace la diferencia. Hace la diferencia, hermano, cuando nosotros verdaderamente nos doblegamos delante de Jesucristo y dejamos que sea Dios el que dirija nuestra vida. Eso, hermano, sí hace la diferencia, hermano, en nuestra vida. Y eso es, hermano, lo que yo en esta hora quiero transmitirte y quiero dejarte en el corazón. El verdadero Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, hermano, ha sido regenerado o está en el proceso de regeneración. Y la regeneración, hermano, es la que hace nueva todas las cosas, todas las cosas. Ese corazón de piedra, hermano, se convierte en corazón de carne. Esa mente, hermano, cerrada, hermano, que antes no había lugar para la fe, no había lugar para otra cosa, hermano. Ahora, hermano, es una mente presta, hermano, y dispuesta, hermano, para todo lo bueno, para pensamientos positivos, para pensamientos, hermano, de Dios, para lectura bíblica, hermano, hermano, para percibir todo lo de Dios. Pero el que es impío, hermano, targiversa todas las cosas y todo lo tuerce. Así que, hermanos,
Como siempre, a mí me gusta dejar algo en el corazón. Y lo que quiero dejarte en esta hora es, examinémonos a nosotros mismos. Verdaderamente, hermano, ¿habremos nacido de nuevo? ¿Habremos tenido ese encuentro, hermano, vivo con Dios? Si yo soy un servidor de una iglesia, cualquiera que sea, ¿por qué lo hago? Lo hago porque verdaderamente amo a Dios y he nacido de nuevo. O lo estoy haciendo, hermano, porque realmente tengo esa vocación y me gusta. Por ejemplo, en el caso del músico o en el caso, hermano, del predicador, hermano, pueda que tenga buena elocuencia. Pueda hermano, que sepa, que tenga la vocación de maestro. O verdaderamente hay algo que en su corazón lo quema y lo impulsa, hermano, a hablar de las grandezas de Dios. Yo le insto, amado hermano, que nos examinemos a nosotros mismos y que sea Dios el que nos ayude y nos dé la sabiduría, hermano, para salir adelante y para seguir en los caminos de Dios. Dios te bendiga, el Señor te guarde donde quiera que estés. Si hubiera algún hermano que esté pasando alguna enfermedad, alguna causa difícil, algún problema, hermano, en esta hora yo voy a orar. Vamos a dar por terminado este servicio y voy a orar, hermano, para que sea Dios el que esté con nosotros y no nos deje. Que Dios sea nuestra ayuda, que Él sea nuestro sanador, nuestro proveedor, que Dios sea, hermano, el que nos sostenga y que nosotros, hermano, no resbalemos del camino maravilloso de Dios. Padre, en esta hora, te doy gracias, Señor, por todo lo que haces. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes buscarnos en las redes sociales como Iglesia de Cristo Jehová Shammah, o puedes comunicarte al teléfono 2478-2994 para más información. Si deseas, puedes visitarnos en Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Misco, en nuestros servicios los días miércoles y viernes en la tarde y domingos por la mañana.